Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Leticia Varga. La clase de hoy está englobada dentro de una serie de clases que se llaman Las formaciones del inconsciente. El tema que nos vamos a abocar a estudiar son los sueños en la obra de Freud. El texto es un texto que se llama La interpretación de los sueños, es un texto famoso de Freud de 1900. El texto que vamos a ver, justamente, la interpretación de los sueños, que es este que tengo acá, vamos a dedicarnos al capítulo 7, que se llama sobre la psicología de los procesos oníricos, y dentro del capítulo 7 al punto A, el olvido de los sueños. Antes de entrar de lleno en el texto, quiero contarles que justamente el texto de la interpretación de los sueños es del año 1900, es un año crucial en la obra de Freud. En ese momento, Freud se despega definitivamente de sus contemporáneos y marca el origen del psicoanálisis. Podemos pensar que todo lo que venía anticipando comienza a tomar forma y nos presenta un inconsciente ya no descriptivo, sino un inconsciente dinámico. ¿Qué significa un inconsciente dinámico? ¿A qué refiere? Un inconsciente dinámico es la posibilidad de pensar un inconsciente que implica no solo representaciones que tienen efectos activos, aunque se mantengan en el inconsciente, sino también las operaciones propias del inconsciente, como las leyes de condensación y desplazamiento. Es decir, que hay un inconsciente dinámico que tiene leyes y que opera y que produce formaciones, a diferencia de cómo trabaja la conciencia. Y por otro lado nos encontramos en que veníamos hablando de psicopatología y empezamos a hablar con Freud de la vida de los normales. Y encuentra aquí en los normales que también hay una división entre consciente e inconsciente, ¿sí? Veníamos trabajando con ustedes la diferencia entre neurosis y psicosis, las diferencias que encontramos en la psiconeurosis entre en realidad histeria, neurosis obsesiva y psicosis, con los detalles, para meternos de lleno en una obra muy rica y preciosa, que es la obra que Freud comienza a hacer en el estudio de lo que también luego va a llamar en otro texto la psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, los sueños, los fallidos, los lapsus, los chistes, ¿no? El chiste en realidad. Entonces, es fuerte poder ubicar que esta decisión entre conciencia e inconsciente no solamente es en la psicopatología, sino que también va a ser, como él lo llama, en los normales con comillas, ¿no? Entonces, en los próximos prácticos vamos a ir viendo vamos a tener 2 clases más sobre sueños y otras formaciones del inconsciente, y es muy importante pensar que el sueño sea una formación del inconsciente significa que sueño e inconsciente no son sinónimos, porque entonces ubicamos que el sueño es un producto del inconsciente, ¿sí? Como para que quede claro de entrada, el sueño aparece como una formación, un producto del inconsciente. En el sueño podemos ubicar 2 elementos principales necesarios para que se forme, ¿sí? Entonces, los 2 elementos que necesitamos, que son necesarios para que se forme un sueño, son un resto diurno y el deseo inconsciente. El resto diurno es un resto perturbador, es un resto que quedó de la vida de vigilia del día anterior, un resto indiferente, que por ser reciente no ha sido incorporado en la trama psíquica de la persona. No llegó ese resto que queda indiferente de la vigilia, no llegó a tramitarse y a tramarse dentro de los otros representantes psíquicos de ese aparato psíquico de esa persona que se va a dormir y va a soñar. Y entonces perturba. Como no es tramitado, pasa a tener un valor traumático. Entonces ahí aparece el otro componente, que el otro componente es el deseo inconsciente, indestructible, sexual, infantil, prohibido, ¿sí? Entonces, principalmente este deseo inconsciente indestructible es el que va a realizar el movimiento para incorporar el resto perturbador en la trama de los representantes psíquicos. Ambos elementos son fundamentales para poder tener un sueño. Y si ustedes me van escuchando, van a poder ubicar que estos elementos están en relación a lo que vieron con la
docente Carolina Santocono la clase pasada, es decir, en el proyecto de psicología. Tenemos el resto diurno como un resto perturbador con un carácter traumático que hace referencia a el resto de la experiencia de dolor, que es el afecto. Y por otro lado, el otro elemento, el deseo indestructible, que es el resto de la experiencia de la vivencia de satisfacción. Ambas experiencias fundantes del aparato psíquico, ¿sí? Entonces es con esos dos elementos que se va a tramar un sueño, ¿sí? Es la misma lógica porque podemos ubicar que el resto perturbador, resto diurno que llamamos perturbador y traumático, es primero lógicamente y luego segundo lógicamente vamos a tener el deseo que responde como defensa para tramar lo que perturba. Es la misma lógica que ubicamos cuando pensamos el aparato psíquico como una respuesta, como una defensa frente a la fuente independiente del desprendimiento de displacer, ¿sí? Fuente independiente del desprendimiento del displacer. Bueno, seguimos con el sueño. El sueño es el guardián del dormir. En el estado de dormir, justamente hay una disminución de la vigilancia yoica. Nos vamos a dormir y hay algo de ese umbral, de esa vigilancia yoica que baja. Y al dormir soñamos, pero esos deseos que soñamos, que se van tramitando, ese deseo inconsciente, no se va a transformar en un acto, justamente porque estoy durmiendo. Entonces, al haber una disminución de la vigilancia yoica, los deseos inconscientes pueden expresarse de forma desfigurada, siempre de forma desfigurada. Porque si aparece algo de ese deseo inconsciente que circula a través de las representaciones psíquicas y no está desfigurado, el soñante se despierta, es decir, el sujeto se despierta. Si aparece eso sin disfraz, nos despertamos. Con lo cual es importante poder considerar que el sueño es el guardián del dormir. El sueño, este trabajo de desfiguración que vamos a ir construyendo y entendiendo en el sueño, es lo que nos va a permitir dormir. Bueno, voy al capítulo directamente. En el capítulo que estamos hablando sobre la psicología de los procesos oníricos, el olvido de los sueños, en ese momento, en 1900, como siempre, Freud se encuentra debatiendo con sus contemporáneos. Siempre estaba en relación a sus contemporáneos, escuchaba sus críticas y respondía. En ese momento, cuando Freud se entusiasma y se pone a investigar y a crear toda su teoría y a inventar toda su teoría de los sueños, se le criticaba que justamente cómo se abocaba a estudiar los sueños si en los sueños lo que aparece es solamente el recuerdo de lo que soñamos y que generalmente no nos acordamos de todo lo que soñamos. Freud va a decir, también a diferencia de la ciencia, que el sueño justamente es un fenómeno psíquico, no somático. Es una operación, es una manifestación del soñante que tiene un sentido, pero que no lo comprendemos, que el soñante no sabe que ese sueño tiene un sentido, pero que sí lo tiene. En ese punto se contrapone a sus contemporáneos porque la ciencia no se pregunta por el significado de los sueños. El sentido de los sueños queda excluido para el discurso de la ciencia. Entonces, bueno, le critican que soñamos mucho más de lo que nos acordamos, solo recordamos un pedacito, lo poco que nos acordamos es inseguro y vago. Le van a decir, ¿cómo puede ser que le parece importante los sueños si no tenemos la certidumbre de conocer al sueño, que debemos interpretar tal como fue en la realidad? Lo que tenemos es solamente el recuerdo. Bueno, frente a estas críticas, Freud dice en este capítulo, toma las críticas y dice, justamente a mí, lo que me importa es que el sueño siempre es fragmentario. Hay olvidos, hay dudas, hay tropiezos, y eso va a ser para mí lo más importante. El sueño está compuesto por dos contenidos, el contenido manifiesto y el contenido latente o de pensamientos oníricos o pensamientos inconscientes, ¿sí? Al contenido manifiesto, la definición es que es algo no genuino, es el sustituto
de algo cuyo saber está presente en el soñante, pero le es inaccesible. El contenido latente va a ser lo genuino, lo oculto, dice. Es inaccesible a la conciencia del soñante o inconsciente por el momento. Entonces, quédense tranquilos que en los próximos prácticos tenemos 3 conferencias más, la conferencia 7, la conferencia 9 y la conferencia 11, donde vamos a detallar, otros profesores de la cátedra van a ir detallando claramente cómo funciona cada contenido, cómo funciona cada operación. Yo voy a hacer una introducción para llegar al punto del texto, ¿no? Pero la cuestión es que el sueño es el sustituto desfigurado de algo diverso, de algo inconsciente. El sueño va a ser el producto de la transformación de los pensamientos latentes, piénsenlo rápidamente como inconscientes, a el contenido manifiesto. ¿Qué va a ser el contenido manifiesto? El relato del sueño. El contenido manifiesto es el relato del sueño, que va a tener un componente de una desfiguración. Hay una desfiguración que se realiza entre pasar esos pensamientos, ese contenido latente inconsciente, a el contenido manifiesto, al relato. Hay un trabajo que une ambos, ¿sí? Que llamamos trabajo del sueño. Justamente el trabajo del sueño, vamos a llamar trabajo del sueño a las operaciones que van a permitir que el soñante transforme el sueño latente en manifiesto, es decir, que se produzca una desfiguración. Bueno, en el capítulo, en relación a estas críticas, Freud responde en un párrafo muy claro, en la página 507, dice: hemos desoído estas advertencias en las interpretaciones de sueños que nos ocuparon hasta aquí. Por lo contrario, aún los elementos más ínfimos e inciertos y menos destacados del contenido del sueño nos dieron un acicate tanto o más perceptible para interpretarlos que los elementos conservados con mayor nitidez y certidumbre. ¿Sí? Entonces, esto implica que se propone trabajar con los elementos inciertos, ínfimos, en contraposición con los elementos nítidos y certeros. En la página 508, al medio de la página 508, redobla la apuesta y dice: los rasgos más ínfimos del sueño son indispensables para la interpretación y podría mostrarse cómo se demora la culminación de la tarea cuando se tarda en prestarles atención. Nos demoramos en interpretar un sueño cuando no prestamos atención justamente a aquellos elementos ínfimos, nimios, a esos fragmentos, aquello que tenga que ver con lo que se duda, con lo que se olvida, aquello que no es certero. Con lo cual, el texto continúa poniendo el valor fundamental en el relato del sueño y va a decir que el relato del sueño es un texto sagrado. Dice en la página 508, abajo del párrafo que antes leí: en resumen, tratamos como un texto sagrado lo que en opinión de otros autores no sería sino una improvisación arbitraria, recompuesta a toda prisa en el aprieto del momento. Entonces, Freud va a pasar de pedirle a sus pacientes que asocien en relación a sus recuerdos, para que aparezcan los recuerdos, a pedirles que traigan sus sueños, que cuenten sus sueños. El profesor Osvaldo Delgado, en el texto del olvido al ombligo, que ustedes tienen ahí en el campus, lo pueden trabajar y yo lo voy a utilizar para apoyarme en ese texto para poder trabajar el texto de Freud. El profesor Delgado justamente subraya en ese texto que de la mano de la fundación de la regla fundamental se conceptualiza el aparato psíquico y el trabajo de interpretación de los sueños. Es decir que la regla fundamental, ¿qué es la regla fundamental? Lo están viendo en seminarios. Es decirle al paciente que diga lo que se diga, todo va a ser tomado en cuenta. En esta regla se le pide al paciente que deje de lado la crítica, que deje de lado todo lo que serían los pensamientos conscientes y que asocie libremente.
que pueda asociar aunque le parezca que lo que se le ocurre sea absurdo, nimio y que no tiene importancia. Hay algo de eso que está en relación con los pensamientos inconscientes. Vamos a empezar a ver qué es lo que estoy diciendo que tiene que ver con el trabajo de los sueños también. Por último, en relación a esto, y es que podemos pensar, podemos agregar que el primer momento de la teoría de los sueños está en relación a la conceptualización de la dirección de la cura del arte de la interpretación, este primer momento que llamamos el arte de la interpretación. Estamos en ese momento, en este texto de la interpretación de los sueños. Bueno, volviendo al relato del sueño, ahí lo ubica Freud como texto sagrado. El sueño nos revela, justamente ese es un texto sagrado, nos revela que hay otra escena donde se juega la verdad del sujeto. El modelo que propone Freud no nos remite al modelo de la lingüística moderna, sino al modelo de los jeroglíficos. La escena que piensa en relación a los sueños es una escena de escritura. Si hablamos de escena de escritura, entonces tenemos que pensar que hay algo que está ofrecido ahí a ser leído. Es decir, que piensa los sueños al modo de los jeroglíficos egipcios. El significado de cada jeroglífico, de cada marca, va a estar dado ese significado por su relación con otra marca. Así se leían los jeroglíficos. Con lo cual hay una ausencia de referente. El signo del jeroglífico, no tiene valor en sí mismo. Cada signo vale en su relación con los otros signos y a su vez entra en relación a un contexto, es decir, a una red de signos. El valor del sueño va a estar en el relato. No se trata de investigar un supuesto sentido del sueño en el momento en que el soñante tuvo el sueño. No se trata de un saber que ya estaba. No, no es eso. Se trata de ese saber que se despliega en el acto de ir relatando el sueño. El relato del sueño, entonces, que hoy nos ocupa, va a ser producto del trabajo del sueño. El trabajo del sueño tiene 4 operaciones fundamentales. Voy a definir simplemente la condensación y el desplazamiento. También tenemos la figurabilidad en imágenes y la elaboración secundaria. Pero quiero tomar el desplazamiento y la condensación porque son aparte 2 conceptos que ustedes ya vienen trabajando. En realidad son 2 mecanismos, 2 leyes, las 2 leyes que dije del inconsciente, que son la condensación y el desplazamiento, que ustedes ya escucharon cuando trabajamos el tema de las psiconeurosis. Hablábamos que en el caso de la histeria, en relación a la formación del síntoma, cuando aparecía una representación inconciliable, se producía una escisión entre el afecto y la representación inconciliable y el afecto se desplazaba al cuerpo, formando un síntoma conversivo. En la neurosis obsesiva, la representación inconciliable se separa del afecto y ese afecto se desplaza a una representación conciliable y también genera ahí el síntoma. Entonces, a eso llamábamos, y así llamamos al desplazamiento, que es un falso enlace. Algo queda enlazado falsamente. Otra manera de percibirlo, de captarlo en relación a los sueños, es que se produce un cambio de acento psíquico. El acento psíquico queda puesto en otro lado. Es como si se subrayara otra cosa de lo que se tendría que subrayar. Ese es el desplazamiento. La condensación, que también lo vemos en la operación de la psiconeurosis, va a ser una operación que se sirve de la censura onírica y es parte de la economía propia del aparato psíquico e implica que diferentes corrientes psíquicas, diversos objetos de representación aparecen unificados en un mismo lugar, por ejemplo, en una misma persona. Siempre el sueño manifiesto, el relato del sueño, va a ser como un compendio, un resumen ajustado, pequeño, de los pensamientos latentes. Tenemos entonces que el relato, en cada representación,
podemos decir, va a estar condensada varias representaciones inconscientes y al mismo tiempo desfiguradas, ¿sí? Esas son las dos operaciones. También tenemos la censura onírica, que es uno de los operadores del trabajo del sueño también. La censura onírica participa especialmente en la desfiguración onírica. Lo que hace la censura es la función de censura que se están imaginando que puede hacer un censor, justamente es omitir aquellas representaciones que van a ser inconscientes y que no pueden acceder a la conciencia. Va a ser un esfuerzo de omitir, de sacrificar parte del texto. Dentro de ese trabajo del sueño es la censura onírica la que actúa contra tendencias repudiables, chocantes éticamente y socialmente. Hay deseos que son censurados y que en un sueño pueden alcanzar una expresión solo de forma desfigurada, ¿sí? Es decir que hay todo un trabajo de la censura onírica para que aquello inconsciente pueda expresarse de forma desfigurada y censurada en el contenido manifiesto en el relato del sueño. Lo pueden pensar como el trabajo que se puede hacer en un diario, ¿sí? Cuando hay alguien que existe en la época de la dictadura militar de la Argentina, existía la función del censor que decía qué era lo que se podía imprimir y poner en un diario y qué era lo que no se imprimía. Y, digamos, hay una película también argentina que se llama El Censor, justamente que se ve el trabajo que era de la censura. Se censuraban los párrafos, se decía esto no sale, esto no se imprime, ¿sí? Bueno, esa misma función es la función de la censura onírica. Es censurar, es decir, bueno, esto no puede pasar a la conciencia. Y entonces está todo el esfuerzo y el trabajo de que llegue a pasar de forma desfigurada. La certeza que tiene Freud es que ese relato del sueño, fragmentario, no completo y no necesariamente fiel, es con el que él va a trabajar. Él subraya que el relato no es al azar, no es arbitrario, no es caprichoso, y que justamente va a importarle el trabajo del olvido y la duda, porque el olvido y la duda son partes del relato. Va a decir ahí donde el soñante duda, ahí donde hay olvido, ahí algo hay. Si hay duda, si hay olvido, esos van a ser indicadores de la manifestación de los pensamientos inconscientes. Le responde a sus críticos y a otros autores que se equivocan en pensar que la modificación del sueño en el recuerdo es arbitraria. No hay nada arbitrario. Freud postula el determinismo psíquico y va a decir, si yo pretendo, por ejemplo, que se me ocurra un número al azar, no es posible. En la página 509 dice, el número que se me ocurre está comandado de manera unívoca y necesaria por pensamientos que hay en mí, aunque estén alejados de mi designio del momento. Con lo cual, el relato no es arbitrario, hay pensamientos inconscientes que lo comandan, que lo determinan. Estos pensamientos van a mantener un enlace asociativo, sigo en la página 509, con el contenido en cuyo lugar se ponen y nos sirven para indicarnos el camino hacia ese contenido, que a su vez puede ser el sustituto de otro. ¿Sí? Entonces, esos indicadores, lo que es aquello que se olvida, donde aparece el olvido en el relato, el soñante que dice, no me acuerdo si soñé tal cosa o tal otra, cuando se duda, cuando aparece la duda, esos van a ser los indicadores por donde tenemos que entrar a pedir más asociaciones. Porque ahí va a estar en juego la censura onírica. ¿Sí? Entonces, los olvidos, tanto el olvido como la duda, supone una sobredeterminación y que ambos son productos de la censura onírica. Con respecto al olvido dice, claramente, donde hay olvido hay censura. Tenemos la sensación de que los sueños son más de lo que se recuerda. El sueño se olvida entre el transcurso del día. Cuando está contando esto, cuenta luego que hay un paciente que llega a la sesión y dice que no recordaba su sueño.
Freud dice que ahí empieza a trabajar con el paciente y realiza una intervención que le permite resolver una resistencia, de lo cual él venía asociando. Algo de la resistencia queda resuelta y en ese mismo momento el paciente exclama: ahora sé de nuevo lo que he soñado. Dice Freud: la misma resistencia que ese día lo perturbó en nuestro trabajo le hizo olvidarse del sueño, y venciendo esa resistencia yo le hice buscar el sueño en su recuerdo. Esa parte del sueño arrancada al olvido es, en todo caso, va a decir Freud, la más importante.